presenta Centro Médico, un espacio con información y consultas para que usted siempre se sienta bien. Centro Médico, con la conducción de Gisela Sandoval. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Túpac Amaru. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Centro Médico, hoy jueves 13 de junio. Muy contentos, por supuesto, de que ustedes nos puedan acompañar y sintonizar a través de Ozono Televisión, canal 41. Y aquí en Centro Médico, como todos los días, tenemos temas interesantes e importantes que tratar. Y hoy hemos creído conveniente hablar sobre las infecciones intestinales en niños. Males que son muy comunes, ¿verdad?, en estos pequeños. Y para que nos comente un poco más en qué consiste esta enfermedad, vamos a hablar esta mañana con el doctor Gustavo Flores, que es especialista del Centro Médico Jesús de Nazaret, y a quien vamos a dar la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, encantado de estar nuevamente acá en este programa para tratar un tema muy importante que preocupa a toda la población infantil, ¿no?, que son las infecciones intestinales, ¿no?, de niños específicamente. Doctor, ¿y en qué consiste estas infecciones intestinales, ¿no? Bueno, las infecciones intestinales, hay un amplio rango de enfermedades que nos puede dar una infección intestinal, ¿no?, tanto desde virus como bacterias, como protozoarios, ¿no?, y otros tipos de parásitos. Pero lo más importante es, en primer lugar, reconocer los síntomas que nos pueden dar inicialmente una infección, ¿no?, una infección intestinal, ¿no? Uno de los síntomas más comunes que toda madre o todo padre debe conocer es la diarrea, ¿no? La diarrea, que no es más deposición de líquidos, más de 3 deposiciones en 24 horas, o una deposición que la madre o el padre ve que es diferente, como por ejemplo que tenga moquito, que tenga sangre, y se considera una diarrea. Entonces, cuando el niño tiene una diarrea así se podría decir de una manera inesperada, entonces debemos sospechar que algo está pasando, ¿no?, que el niño ha comido algo, ¿no?, o también que el niño está padeciendo de una infección por un contagio, ¿no? Claro, y hablando justamente en niños, que es en la etapa pues de la infancia, ¿cuáles son las edades de mayor riesgo para que ellos puedan presentar estos síntomas de infecciones intestinales? Bueno, las etapas de riesgo, podríamos hablar, es más en los niños que tienen mayor severidad a poder contraer una infección intestinal. Están, entre menores de 1 año. ¿Por qué digo menores de 1 año? Porque todavía su sistema inmune está tratando de establecerse a la normalidad, ¿no?, está madurando, ¿no? Ahora, una infección no solamente puede ser simplemente por una bacteria, no por un virus. Normalmente, de menores de 6 meses hasta 1 año, el grupo etiológico, la etiología más frecuente es los virus, ¿no?, que se contagian a veces de mano en mano, se contagian también por un contagio. A veces los niños o los bebés están sometidos a un ambiente en el cual de repente se pueden contagiar, ¿no?, de este tipo de virus. Claro, y hablando del ambiente, ¿tiene alguna relación, ¿no?, el lugar en donde viven esos pequeños? Sí, sí influye. ¿Por qué le digo que influye, no? Porque uno de los factores por el cual un niño puede tener una infección intestinal severa, moderada o grave es el medio ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque las condiciones de salud que tenga el hogar, ¿no?, que tenga el medio ambiente es muy importante. Por ejemplo, conocemos mucho que
en nuestra ciudad, ¿no? En zonas pobres, a veces no tienen los servicios de agua potable, ¿no? O no hay el servicio de alcantarillado, ¿no? Entonces, al no ver de repente un lavado adecuado o estar sometido de repente a que el agua no es un agua continua, ¿no? Pueden generar bacterias, ¿no? Y el niño está predispuesto quizás a poder contagiarse de este tipo de bacterias, ¿no? Un alimento de repente no muy bien lavado o a veces no se lavan bien las manos, no predispone más a una infección. ¿Y cómo identificar estas infecciones, doctor? Porque es un poco complicado. Si usted me dice que es con mayor incidencia ese tipo de enfermedad en niños menores de 1 año, ¿cómo identificar? ¿Cómo la madre puede identificar que se trata efectivamente de una infección intestinal, ¿no? Claro, por ejemplo, en los niños menores de 1 año, 6 meses, bueno, el niño se vuelve irritable, ¿no? Empieza con secreciones, digamos, diarrea acuosa, digamos, quiere decir que empieza a tener sus deposiciones líquidas, ¿no? De manera abundante, ¿no? Aparte de eso, el niño también se va a referir dolor, ¿no? Un dolor abdominal que es de tipo cólico en su mayoría, ¿no? Como retorcijón, ¿no? Entonces, con estos síntomas y asociado también a la alza de temperatura, ¿no? O sea, a fiebre, ¿no? Todo ello nos hace indicar, cuando llega a la consulta el niño o el bebé, ¿no? Nos hace indicar que tiene una infección intestinal. Ahora, el próximo paso en la infección intestinal, bueno, es hacer el diagnóstico, ¿no? Y el diagnóstico es una serie de exámenes. Y recuerden, por favor, que ustedes pueden comunicarse si tienen alguna consulta que hacer al doctor. Pueden ya llamar al 234141, es el número para poder realizar sus consultas. La línea está habilitada. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas? Se habla de diarrea, algún dolor de estómago, náuseas, ¿sí? Sí, es exacto. Ahora, también es importante conocer desde cuánto tiempo, digamos, la mayor causa, o quizás lo más común que podemos encontrar, es que el niño ha consumido un alimento que no está en buenas condiciones o el niño no se ha lavado las manos, ¿no? ¿Qué pasa? Que si estos síntomas que les he mencionado se presentan en las primeras 24 horas, nosotros estaremos llamando quizás a una intoxicación alimentaria. Es una infección intestinal de forma aguda que se da por unas toxinas que ya la bacteria ha emitido en los alimentos. Ahora, por eso es importante determinar el tiempo, desde cuándo comió y después cuánto tiempo lleva el paciente con los síntomas, ¿no? Luego de eso, nosotros tenemos que ver también, ¿no? Si está asociado con algún evento, ¿no? En el hogar o también algún evento dentro del medio ambiente donde el niño vive, ¿no? Ahora también después de pasar las 24 horas, nosotros podemos mencionar que una infección intestinal ya tendría que ser causado por otro tipo de bacterias, ¿no? Que son quizás un poco más de mayor severidad, como el Escherichia coli, la salmonela, ¿no? Y parte de eso también por el Vibrio cólera, ¿no? Lo que nosotros llamamos el cólera, ¿no? Que también está dentro de los factores o de las causas más comunes de infección intestinal en niños, ¿no? Claro. Bien, las líneas aparecen en pantalla, el 234141. Hablando del tiempo, doctor, le cuento un caso, ¿no? de una niña de 4 años, ¿no? en esa época, que fue tan fuerte la infección intestinal que tuvieron que inyectarla por 5 días aproximadamente para que le cure esta infección. ¿Se da ese tipo de casos? Claro, porque es normal que dure tanto. En realidad no es normal, pero sí un niño puede está propenso a tener una enfermedad o desarrollar una infección intestinal moderada a severa. O sea, ahora el tratamiento ya depende de la identificación de qué tipo de bacteria. Nosotros normalmente con el cuadro clínico que nos menciona, nosotros nos damos cuenta de la severidad y más o menos nos orienta qué tipo de bacteria es, ¿no? Que el común denominador a veces es la Escherichia coli, ¿no? Pero también tenemos otro tipo de bacterias, ¿no? Como la salmonela, el Campylobacter jejuni, ¿no? Y otras más graves como la Shigella, ¿no? Que nos produce también una diarrea
en forma con sangre, que le llamamos diarrea disentérica o disentería. Ahora, si el paciente o el niño tiene estos síntomas, empezamos a ver, entonces el tratamiento es endovenoso en muchos de los casos y obviamente también es prolongado, ¿no? Por encima de los 5 días hasta de repente 2 semanas. Todo dependiendo del cuadro de severidad, ¿no? De cómo encontramos al paciente. Claro, y sea casos, por ejemplo, de niños menores de 1 año, 6 meses, 7 meses, que normalmente presentan diarrea, ¿no? Algunos vómitos, ¿eso se puede relacionar así de inmediato con infección? Claro, o sea, podemos, lo primero, bueno, se hace el examen clínico, no encontramos diarrea, vómitos, el niño está irritable, bueno, no quiere, por ejemplo, si es un lactante de 6 meses, no quiere tomar su leche, ¿no? O sea, le dan y no quiere, está irritable, ¿no? Y además tiene diarrea, ¿no? Entonces nosotros nos empezamos a dar cuenta que tiene una infección intestinal como primera hipótesis diagnóstica, ¿no? Ahora empezamos a averiguar. En estos niños también es muy importante conocer el entorno familiar, porque muy probablemente cuando el niño tiene una diarrea de este tipo, como es un lactante, ¿de quién recibe más los alimentos? ¿De quién recibe más? Son de los padres. A veces los padres de repente tienen una diarrea quizás esporádica, ¿no? También tiene una infección intestinal, pero que de repente lo puede manejar de una manera más rápida. Entonces, a veces el padre no se lava bien las manos, o en el contacto con los objetos o con otros no hay una adecuada limpieza, entonces se contagian y el niño recibe las bacterias que tiene el padre, ¿no? Y produce una infección un poco moderada, ¿no? Y puede tener consecuencias hasta algunos casos fatales también. Sí, se ha dado cuadros severos de una infección intestinal que incluso ha podido llevar hasta... Claro, o sea, muchos casos que se pueden ver en los hospitales, a veces son diarreas profusas, ¿no? Y algunas disentéricas, ¿no? Con sangre, ¿no? Con moco y sangre, ¿no? Y dependiendo a veces los padres no conocen a veces mucho los síntomas, ¿no? Y piensan que le ha caído mal la comida, ¿no? Bueno, eso es cierto, a veces puede caer mal la comida, pero si el cuadro se prolonga 1, 2, 3 días y el niñito sigue igual, yo le sugiero siempre a un padre de familia que si tiene este cuadro, que lo lleve a la emergencia, ¿no? Que lo lleve a la emergencia para que descarte si existe una infección intestinal severa. Porque muchas veces llegan a la consulta o llegan a la emergencia ya cuando el niño ha avanzado bastante, ¿no? La enfermedad, ¿no? Y a veces en muchos casos recuperarlo es bastante delicado y también necesita más tiempo, ¿no? Y en ese tiempo puede haber muchos desenlaces no deseados, ¿no? Ni para los familiares ni para el personal médico. Doctor, y en el caso claro, todo eso desencadena también en una fuerte deshidratación, ¿no? Exacto. Una severa deshidratación. Y eso, para ello, es recomendable una alimentación sana y la ingesta de líquidos. Sí. ¿Cuánto es recomendable? Claro, o sea, normalmente se recomienda que uno debe, conforme se tiene las pérdidas por vía intestinal, ¿no? Uno tiene que reponer esas pérdidas, ¿no? Uno, por ejemplo, debe tomar aproximadamente de entre 20 mililitros, ¿no? Por cada deposición, como mínimo, ¿no? 20 mililitros. Ahora, la toma también debe ser, no debe ser rápida, ¿no? Porque normalmente a veces una diarrea acuosa también puede estar asociada a náuseas y vómitos, ¿no? Entonces el niño o el bebé, ¿no? De mayor de 6 meses, ¿no? Va a estar tomando no tiene la forma más adecuada, ¿no? Para tomar, o sea, él no quiere tomar a veces, entonces tiene que hacerlo despacio, ¿no? Es muy importante, pero la hidratación es fundamental también para recuperar a un niño que tiene una diarrea acuosa, ¿no? Y hay condiciones de salud, ¿no? Que muchas veces van a influir a que sea o que resulte mucho más peligroso una infección intestinal, ¿no? En el caso de las personas diabéticas, por ejemplo. Claro, ya hablando de la población adulta, sí es cierto, ¿no? Los pacientes diabéticos están predispuestos a muchas enfermedades, ¿no? Entre esos casos también de las infecciones intestinales, ¿no? Porque, bueno, digamos que están predispuestos por los diferentes mecanismos que la azúcar, la glucosa, está envuelta en nuestro sistema, en nuestro organismo. Sí tienen muchas enfermedades,
pero no tan diferentes que en un adulto normal. A veces más es por el hecho de comer a veces frutas en mal estado o alimentos que están guardados, ¿no? Es muy común, por ejemplo, y esto es a veces el arroz guardado, ¿no? A veces encontramos en diferentes establecimientos arroz guardado, genera un tipo de bacteria como es el Bacillus cereus, ¿no? Y esto da vómitos y náuseas dentro de las primeras 12 horas, y entonces una intoxicación alimentaria. Claro, y para eso pues tiene que seguir todo un tratamiento. Todo un tratamiento más, ¿no? Muy bien, doctor. Vamos a recibir una comunicación telefónica, ¿sí? Aló, buenos días. Aló, buenos días. Bien, entonces vamos a tratar de recuperar la llamada. Mientras tanto, vamos a seguir hablando sobre este interesante tema. Decirles a ustedes que más adelante va a estar con nosotros también la microbióloga Catherine Rojas Salas, quien nos va a explicar un poco sobre los exámenes y análisis que se realizan para el diagnóstico de infecciones intestinales en niños. Así que estén muy atentos, eso viene en instantes. Mientras tanto, vamos a una breve pausa comercial aquí en Centro Médico, la primera del programa, y regresamos con más. Recuerden que pueden seguir comunicándose al 23 41 41. Volvemos. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Túpac Amaru. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Bien, continuamos aquí en Centro Médico. El tema de hoy son infecciones intestinales en niños. Sabemos que ellos son más vulnerables y están más propensos a este tipo de enfermedades debido a la alimentación que reciben, a los cuidados, y muchas veces pues se van pues en diarrea, tienen algunos vómitos, náuseas, dolores, y los vuelve más irritables, como mencionaba el doctor hace instantes. Pero hay una cosa cierta, ¿no? De que muchas veces estas infecciones se dan por contagio de los padres, ¿no, doctor? Así, muchas veces los padres de familia, bueno, por descuido, ¿no? A veces nosotros comemos una fruta en la calle, ¿no? Y nos da un pequeño cuadro a veces, ¿no? de diarrea, ¿no? Pero a veces no nos lavamos bien las manos y contagiamos también a nuestros niños, ¿no? O compartimos a veces el alimento que nosotros consumimos y que de repente está en mal estado, ¿no? Entonces todas esas cosas uno debe tener cuidado. Es importante, en primer lugar, saber en qué sitios comer. A veces nosotros comemos fruta o algún alimento en la calle y a veces está soleado, y entonces ya genera un crecimiento bacteriano, ¿no? Y cuando lo consumen no son las toxinas lo que nos puede hacer daño. Entonces, primero saber en dónde consumir. Segundo, evitar consumir alimentos que estén guardados por mucho tiempo, ¿no? Es importante eso. También lavado de manos, ¿no? Por tanto, de todos los miembros de la familia, incluyendo al niño, ¿no? Es muy importante. Y también los alimentos, las verduras, lavarlas bien y cocinarlas, ¿no? O sea, más o menos a hervirlas, ¿no? Siempre la limpieza es muy importante en las infecciones intestinales para prevenirlas, ¿no? Claro, doctor. Y me mencionaba que el tratamiento va a depender de qué bacteria, ¿verdad? Claro, exactamente, ¿no? Ya entrando a la etiología, ¿no? de la infección intestinal, ¿no? Nosotros nos damos cuenta por el cuadro clínico, por el tiempo, ¿no? de duración, ¿no? Y vemos también, como le mencionaba inicialmente, ¿no? una diarrea que tiene asociada a sangre,
encontramos, por ejemplo, ¿no? un común, ¿no? que es la Shigella, ¿no? o un Escherichia coli en su variedad enterohemorrágica o enteroinvasiva, ¿no? Ahora, estas bacterias, tienen que necesitar un tratamiento, ¿no? El tratamiento lo podemos hacer, es el común que nosotros escuchamos, el Bactrim, ¿no? que es el cotrimoxazol, ¿no? O también empezar a utilizar, con el caso de la Shigella, ¿no? ya medicamentos con mayor espectro, ¿no? como es el ceftriaxona, una cefalosporina, ¿no? Pero ese tratamiento ya se da de acuerdo a la bacteria, aunque ya nos podemos empezar el tratamiento empírico sospechando el cuadro clínico, ¿no? Pero es necesaria la identificación de la bacteria y en este caso, bueno, ya vienen los métodos diagnósticos, ¿no? Pero muy importante, como le digo, para prevenir todo esto, ¿no? es el cuidado, ¿no? La prevención, que es el lavado de manos tanto de toda la familia del niño y el cuidado de los alimentos. Bueno, eso es lo principal, ¿no? Y no importa, pues, si es que hay no lo suficientes condiciones en las viviendas, simplemente hay que ser muy cuidadosos en la higiene, en la limpieza y especialmente en los niños, ¿no? Que siempre están de un lado para otro, ¿no? Entonces siempre hay que hacerle la higiene que corresponde. Doctor, y de una vez este medicamento, mencionó el Bactrim, que es muy común, ¿no? Si es que tenemos o tiene un dolor de estómago, si tiene alguna náusea, vómito, lo más recurrente, van a la farmacia, un Bactrim. En realidad, les sugiero también, sí es cierto, no el más común que podemos hacer el Bactrim, pero sugiero que siempre pasen la consulta por un médico, ¿no? O sea, porque a veces nosotros nos puede parecer que tenemos una infección intestinal o que tenemos algo, pero el hecho de automedicarnos, ir a la farmacia y comprar, también puede generar una resistencia bacteriana, ¿no? Y de repente medicar en algo que realmente no es, ¿no? Por ejemplo, si es una Shigella o si es otra bacteria, nosotros con el Bactrim no lo vamos a controlar totalmente, ¿no? Entonces, por eso es importante que cuando el paciente tiene los síntomas, como les he mencionado, diarrea, dolor abdominal, náusea, vómitos, ¿no? Y en el caso de los niños, irritación, no quieren succionar, no quieren tomar su leche, ¿no? Ir a la emergencia y el profesional de atención, el pediatra o el médico general, le va a atender y nos va a dar el tratamiento adecuado, ¿no? Porque si nosotros medicamos, probablemente vamos a generar una resistencia, ¿no? Una resistencia bacteriana. Y ya el fármaco probablemente no va a hacer nada contra estas bacterias. Y esa es la recomendación, ¿verdad? De no automedicarse, de siempre acudir al médico y bajo una prescripción o receta, solamente tomarse las medicinas que considera el médico, ¿no? Para un tratamiento eficiente y adecuado. Doctor, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que ya la madre, en el caso de los niños, esté alerta ante cualquiera de estos síntomas, ¿no? Las infecciones intestinales pueden ser en muchos casos abruptas, ¿no? Tanto el tiempo más son la aparición de los síntomas, ¿no? Si el niño empieza al mismo tiempo de tener dolor abdominal, náusea, vómitos, temperatura alta, inmediatamente y diarrea, ¿no? Específicamente, inmediatamente llevarlo, ¿no? Llevarlo a la emergencia, ¿no? Las emergencias de los hospitales están 24 horas, ¿no? Ahí ellos van a determinar, de acuerdo a la experiencia y de acuerdo al cuadro clínico, van a determinar qué tipo de bacteria puede estar originando estos síntomas, ¿no? O qué tipo de virus, en algunos casos más de los lactantes, ¿no? Bien, entonces, doctor, qué importante es lo que usted nos ha comentado. Y finalmente, para terminar, ¿cómo prevenir las infecciones intestinales? Por aparte de la higiene, ¿hay otras recomendaciones que los televidentes deban tener en cuenta? Fundamentalmente, la higiene. Es lo más importante. Otro más que la higiene no podemos encontrar, y es el pilar fundamental, ¿no? Higiene de la familia, higiene de los alimentos, ¿no? Y tratar de evitar todo tipo de alimentos guardados, ¿no? Eso es lo principal. Doctor, y dentro de los casos, para terminar, los más frecuentes, por ejemplo, que van al consultorio, ¿son de niños que presentan inmediatamente los síntomas o todavía los padres han esperado, pues,
La verdad es que pues, encontramos de ambos casos, ¿no? A veces el padre de familia rápidamente llega a la consulta, ¿no? Y menciona el niño que ha tenido de repente hace 12 horas, ha consumido de repente en la mañana y en la noche sí empieza con los náuseas, vómitos, ¿no? Y diarrea, ¿no? Entonces estamos en intoxicación alimentaria, ¿no? Entonces ya nosotros empezamos a tratar, ¿no? Pero también llega a la consulta, ¿no? que el paciente no tiene muchos síntomas, pero sí presenta una diarrea que es continua, el niño se encuentra deshidratado, ¿no? A veces el padre piensa que de repente por la comida le cayó mal, un poco mal y ahí nada más, ¿no? No, cuando ya tiene estos síntomas es preferible acudir, ¿no? Porque de repente la severidad y ya la infección es un poco más severa, ¿no? Y cuando llega a la consulta ya tenemos que utilizar otro tipo de medicamentos un poco más fuertes. Muy bien, entonces, doctor, gracias por habernos acompañado aquí. Tal y como les dije, en instantes va a estar con nosotros la microbióloga Catherine Rojas, quien es especialista de Laboratorio Clínico Escalabs, para que nos comente un poco sobre los exámenes y análisis que se realizan para el diagnóstico de infecciones intestinales en niños. Gracias, doctor, muy amable por acompañarnos esta mañana en el Centro Médico. Además, ¿dónde pueden ubicarlo? ¿No? Estamos en el Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157. La atención es 9 a 1 en las mañanas y en las tardes de 4 a 8. Encantado de poder servirlos. En cualquier momento, cualquier duda, pueden ir al consultorio. Va a encontrar una buena atención. Muy bien, doctor. Y por supuesto a precios cómodos. A precios cómodos, así. Muy bien, gracias, doctor. Bien, vamos a una breve pausa comercial. Volvemos ya con la microbióloga Catherine Rojas para conversar con ella sobre los exámenes para diagnosticar las infecciones intestinales en niños. Volvemos. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Túpac Amaru. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Seguimos aquí en Centro Médico, por supuesto, como ya lo habíamos anunciado hace instantes, ya se encuentra con nosotros la microbióloga Catherine Rojas Salas. Ella es especialista del Laboratorio Clínico Escalabs y nos acompaña esta mañana para conversar un poco y que nos comente en qué consiste los exámenes para el diagnóstico de infecciones intestinales en niños. Buenos días, Catherine, bienvenida al Centro Médico, gracias por acompañarnos. Buenos días también para ti y para los que nos están viendo. Esta mañana estoy aquí para compartir un poco acerca de los exámenes de laboratorio que le van a ayudar al médico a hacer un mejor diagnóstico de las infecciones intestinales que se presentan en este caso que estamos hablando en niños. Claro, y por supuesto hay exámenes o algunos requerimientos básicos, condiciones en las que debe ir el paciente, ¿verdad? Para poder someterse a esta prueba. Así es. Coméntanos, por favor, en qué consisten esos exámenes. Sí, en el caso de los niños, en el general para detectar las infecciones intestinales, al laboratorio tienen que referirnos principalmente a las muestras de heces, ya sea de los niños o de los adultos, en este caso de los niños. Estas muestras que nos llegan al laboratorio tienen que tener ciertas condiciones, como tú lo has mencionado. En el caso de los niños, el papá tiene que estar, o los padres tienen que estar al tanto de cómo los niños están haciendo sus necesidades, y cuando ellos noten alguna variación en las heces, en la deposición de las heces, se puede sospechar de que están con una infección intestinal.
Lo que tienen que hacer los papás es recolectar esa muestra, ¿no? Recolectar esa muestra de heces y llevarla al laboratorio para el análisis respectivo, ¿no? Hay diferentes pruebas que se realizan con estas muestras, cada una para buscar ciertos componentes que nos pueden indicar una infección. En el caso de los niños más pequeños que todavía usan pañal, ¿no? Los niños menores de 1 año, por ejemplo, es un poco más difícil darse cuenta de cuando un niño está teniendo una infección. Pero igualmente los papás tienen que estar al tanto de algún cambio en las deposiciones de sus hijos y inmediatamente el niño hace la deposición en el pañal, recolectarla, porque generalmente son deposiciones blandas o líquidas que van a ser absorbidas por el pañal. Entonces, si la muestra es absorbida por el pañal, ya no es una buena muestra y no se puede hacer un buen análisis. Entonces, siempre las muestras tienen que recolectarse inmediatamente después de que han sido emitidas por el niño, ¿no? En este caso. ¿Y cuánto tiempo tiene que pasar? ¿Es inmediato o cuánto tiempo tendría que llevarse esta muestra para que los resultados sean óptimos, ¿no? El tiempo que nosotros recomendamos en el laboratorio es dentro de la hora que se ha emitido la muestra. Pasada la hora, algunos componentes que se encuentran en las muestras y que nos ayudan a identificar si es una infección, como por ejemplo los leucocitos fecales, empiezan a degradarse con el paso del tiempo. Entonces, cuando la muestra nos llega, ya de repente nosotros no encontramos lo que encontraríamos con una muestra que es más fresca, ¿no? Entonces, de repente no daríamos o no sería un resultado tan adecuado. Ahora, vamos a observar unas imágenes para que nos vayas explicando cómo es que se dan estas muestras, ¿verdad? Sí, las tenemos, para que nos comentes cómo es que se da todo este proceso para conseguir un buen resultado, ¿no? Para que el tratamiento luego ya con el médico sea eficaz. Pasa, por favor, seguimos. Bien, ya eso lo habíamos visto con el doctor. Análisis de laboratorio, por ejemplo. Sí, en el laboratorio los análisis más comunes que se realizan para detectar una infección intestinal principalmente es la investigación de leucocitos fecales, que es el análisis de primera línea que el médico va a solicitar para determinar si es una infección o no. En este análisis lo que se busca es la presencia de leucocitos, que son unas células que nos indican que hay un proceso infeccioso, un proceso inflamatorio a nivel del intestino, ¿no? Y su presencia siempre nos va a indicar que hay una infección. Entonces, es importante este análisis para que nosotros podamos determinar si está una infección o no y de qué tipo de infección, porque puede ser, como ya lo mencionó el médico antes, una infección causada por una bacteria o una infección causada por un virus. Y ese análisis también le brinda al médico unos datos que le va a ayudar a diferenciar este tipo de infección. Ya. Luego tenemos otros análisis, como por ejemplo la investigación de parásitos, sabiendo que algunos parásitos también son causantes de infecciones intestinales en niños. El más común, el más conocido, y yo sé que muchos deben haber escuchado, es la Yardia, ¿no? Es un parásito que se encuentra en el aparato digestivo y que cuando aumenta su cantidad produce diarreas, ¿no? Entonces también con un análisis de ese se puede detectar la presencia y saber si esta diarrea es causada por este parásito, ¿no? Otro de los análisis que también tenemos en el laboratorio es el análisis coprofuncional, que es un conjunto de pruebas que incluye, bueno, la búsqueda de leucocitos fecales y otras pruebas bioquímicas como la investigación de glucosa, la investigación de sangre, la presencia de grasas y el pH de las heces, que también nos van a indicar o le van a servir al médico de ayuda para diagnosticar qué tipo de infección tiene el niño, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Bueno, lo que mencionabas, ¿no? Las condiciones. Sí, bueno, como ya lo había mencionado antes, no más de 1 hora de haber sido emitida la muestra para nosotros obtener un buen resultado.
La cantidad de la muestra tiene que ser adecuada, ¿no? Muchas veces nos llega al laboratorio muestras demasiado pequeñas y el papá, bueno, en su afán de querer, ¿no?, ayudar al niño a sanarse, nos pide que realicemos los análisis con cantidades muy pequeñas de muestra, lo cual para nosotros es muy difícil de realizar, ¿no? Muchas veces pedimos una nueva muestra. ¿Para qué? Para que podamos nosotros emitir un buen resultado, ¿no? Y así el médico pueda hacer también un buen tratamiento. En el caso de que el médico le solicite, por ejemplo, al niño un coprocultivo, que es un cultivo de heces, nosotros sugerimos que el paciente no esté tomando antibióticos, ¿no? Antes de comenzar su tratamiento antibiótico, el niño o el paciente debe ir a dejar su muestra, ¿no?, para evitar que este antibiótico interfiera en el crecimiento de las bacterias que puedan haber en las heces, ¿no?, y así poder identificarla mejor. Ya. La muestra tiene que ser depositada en un depósito limpio que sea de primer uso o un depósito estéril. Para el caso de los cultivos se requiere que sea un depósito estéril para evitar la contaminación. Y si fuera para una investigación de leucocitos o de parásitos, sí puede llevarse en un frasco limpio de primer uso, ¿no?, que los venden en las farmacias. Incluso en el laboratorio nosotros brindamos todo este material para que los pacientes puedan recolectar sus muestras, ¿no? Y una vez que el paciente llega al laboratorio, brindarle la información adecuada a la persona que le va a recepcionar la muestra, porque esas condiciones en que han sido recolectadas la muestra y otras preguntas que se les hace a los pacientes al recepcionar la muestra también nos van a ayudar a nosotros a determinar si esa muestra es adecuada o no para su proceso. Claro, muy importante los puntos que tocabas. Vamos a pasar la siguiente imagen. Es más, se ha dado casos en donde ustedes han podido tomar la primera muestra, pero que esta no se ha obtenido un resultado positivo, ¿no? ¿Y eso debido a qué? Así es. Cuando se da el proceso de diarrea, tenemos que saber, me estaba obviando eso, tenemos que saber qué tipo de muestra vamos a recolectar, ¿no? Muchas veces las heces vienen con moco, vienen con sangre, y esa parte de las heces es la que nosotros tenemos que recolectar, porque ahí nosotros vamos a encontrar los leucocitos, vamos a ver si se encuentra la sangre y vamos a hacer un mejor análisis, ¿no? Esa es la parte de la muestra que nos sirve. Muchas veces los pacientes llevan la muestra al laboratorio y tal vez no han hecho un buen recojo de la muestra al principio y les resulta un examen negativo. Cuando vuelven a traer la muestra, les resulta un examen positivo, ¿no? Entonces hay que fijarse bien qué parte de la muestra estamos recolectando, y de preferencia es la parte en donde podemos observar el moco, donde observamos la sangre en caso haya. Esa es una buena muestra para nosotros llevar al laboratorio. Ya, y ahí vemos lo que, bueno, es básico, ¿no? La higiene y la limpieza, y con eso se va a evitar que especialmente los niños pues contraigan este tipo de infecciones, ¿no? Sí. Por ejemplo. Bueno, hay varias medidas que se pueden tomar para prevenir este tipo de infecciones, ¿no? La principal medida que se puede tomar es la higiene, ¿no? Porque las infecciones intestinales generalmente se transmiten por contaminación, ya sea de persona a persona o contaminación de los alimentos que luego van a ser ingeridos por las personas. Entonces la higiene es muy importante para evitar este tipo de contagio, especialmente con los niños, que sabemos que los niños, bueno, se ponen a jugar, a veces se sientan en el piso, los niños que son de 1 año, 2 años gatean, ¿no? Meten cosas a la boquita. Entonces la higiene siempre va a ser el punto más importante para prevenir estas infecciones, ¿no? Lavarse continuamente las manos antes de comer, después de ir al baño, lavar las frutas que nosotros ingerimos. No olvidemos desinfectar las verduras, ¿no? Ahora no sabemos si las verduras que compramos en el mercado son totalmente limpias o con qué tipo de agua han sido regadas. Entonces siempre nosotros debemos desinfectar las verduras antes de cocinarlas, ya sea en las ensaladas, donde las consumimos crudas, ¿no? Si nosotros tenemos mascotitas en casas, como perritos, como gatitos, también hay que tener mucho cuidado con eso, porque ellos también pueden transmitirnos microbios que nos pueden producir infecciones. Entonces, cuando demos de comer a la mascotita o el lugar donde ellos hacen sus necesidades, pues mantenerlos alejados de
del contacto directo de las personas. Y que los niños siempre están en contacto, ¿no? Más Así cuando es. les gusta mucho la mascota, los perritos, los gatos. Exacto, ¿no? Lo cual no es malo, pero siempre después de que el niño juegue con su mascotita, bueno, pues lavarle bien las manos, asearlo bien, para evitar que esté llevándose algunos microbios o parásitos que tienen también estos animalitos, ¿no? Dime, ¿y en Laboratorio Scalabs hacen algún tipo de convenio o campañas que se realizan para hacer esos exámenes? Hacemos campañas para detectar la presencia de parásitos, ¿no? A veces hay campañas con algunas aldeas infantiles o hay campañas con a veces algún colegio, ¿no? En donde nosotros, las personas llevan su muestra y nosotros las analizamos para determinar si tienen algún tipo de parásito, ¿no? Principalmente para la presencia de parásitos, ¿no? ¿Y se ha podido detectar cuál es el principal problema, por ejemplo, de esas personas que llegan y piden hacerse estos exámenes? Claro, en el caso de los parásitos, el parásito que mayormente encontramos es la Yardia lamblia, ¿no? Que es un parásito que, como lo mencioné hace un momento, también provoca diarreas y también provoca muchos malestares intestinales cuando su cantidad se encuentra elevada en el organismo, ¿no? Y es de fácil transmisión. Se puede transmitir de persona a persona cuando no nos lavamos bien las manos, cuando vamos al baño, cogemos algún alimento, lo contaminamos y otra persona viene, también lo ingiere y así se hace una cadena de transmisión que es muy fácil de transmitir. Entonces, cuando en una familia una persona tiene este parásito, generalmente el tratamiento se le da a toda la familia porque posiblemente todos ya estén contaminados con el parásito, ¿no? Ese es lo que se hace. Y bueno, sí, ya lo tratábamos con el doctor, que es sumamente contagioso, ¿no? Si el padre tiene esta infección y claro, por su misma condición de adulto, puede de repente calmarlo con algún té, con algo. En el caso de los niños es mucho más complicado, ¿no? Porque a ellos sí se les tiene que dar una atención especial y llevarlo de inmediato al centro de salud. Muy importante. Muy bien, entonces vamos a recibir, sí, una comunicación telefónica. Aló, buenos días. Aló. Buenos días. ¿Aló? ¿Sí nos escucha? Bien, entonces vamos a tratar de recuperar la llamada de nuestra televidente. Muy bien, entonces, ¿sí? ¿Tenemos la llamada? Aló, buenos días. Buenos días, señorita. Buenos días, señora. ¿Su Mire, nombre? Yo tengo un bebito de 5 meses, hace una semana está con diarrea. Entonces el doctor me pidió un análisis de moco fecal, lo envié obviamente a otro laboratorio y me ha salido negativo, pero el niñito sigue con diarrea y el doctor no me da otro medicamento. ¿Qué me sugiere usted o qué es lo que debo hacer? Porque estoy desesperada. Muy bien, gracias señora por comunicarse al 234141, ¿no? Claro, ya se ha hecho el examen, pero continúa con el problema. En este caso, ¿qué es lo que se podría hacer? Cuando los niños continúan con diarrea y no se ha determinado una causa, no se ha determinado si es infección, de acuerdo a la clínica que está presentando el niño, el tiempo que presenta la diarrea, el tipo de deposición que está haciendo, el médico debe más o menos tener o darse una idea de qué es lo que está teniendo. Si no es una infección intestinal, entonces puede tratarse de otra causa, ¿no? Tal vez el bebé es intolerante a la lactosa y las leches que está tomando le causan ese malestar, esa diarrea, ¿no? Muchas personas nacen ya con esta deficiencia de la lactosa y esa es una diarrea de tipo no bacteriana, no viral, ¿no? Es otro tipo de diarrea, pero que también puede ser una causa de que el niño siga con las diarreas, ¿no? El médico de repente podría realizarle otros estudios para determinar si se debe a ese factor, ¿no? Y poder, junto con la clínica, evaluarlo y hacer un mejor diagnóstico. Muy bien, entonces ahí está la respuesta de nuestra televidente. Vamos a recibir otra llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días, buenos señorita. Días, señora. ¿Su nombre? Luz Elena. ¿Cómo está? Bienvenida. La escuchamos. Sabe que tengo una niña de 9 meses. Quisiera saber cómo sé si ella tiene también parásitos. ¿Tiene alguna repregunta?
No le escuché bien, si tiene parásitos. Sí, ¿la tenemos hoy en línea, la señora? Sí. Sí, ¿cómo está? Por favor, si puede reformular su pregunta, por favor, si puede repetirla, no la escucho. Aquí en mi casa detectaron que tenían parásitos mis dos niños. Ya. Mi niña de 9 años también ha contraído los parásitos. ¿Es Ya. posible? ¿Recuerda usted el nombre del parásito que le detectaron a sus niños? Oxurus. Ya. Bueno, el oxiuro es un parásito bastante contagioso. Si alguien en la familia lo tiene, es muy probable que el resto de la familia también lo tenga. Los síntomas más comunes que se presentan cuando hay una infección por oxiuros es la picazón en la zona anal. Si usted observa que su hijita se está rascando la zona anal, que en las noches rechina los dientes, ¿no? Que de repente se rasca mucho la nariz, esos pueden ser síntomas que le pueden indicar que la niña también tiene el parásito. Pero lo más adecuado sería realizarse un análisis, ¿no? Un análisis, una prueba de parche, que es un análisis muy sencillo de realizar, y para ver si es que hay la presencia de los huevos del parásito y así estar totalmente convencidos de que tiene o no el parásito, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente llamada. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Buenos días, bienvenida, le escuchamos. ¿Aló? Aló, buenos días, ¿sí? Sí, ahora vamos a tratar de recuperar la comunicación. Y sí, lo que mencionaba, los oxiuros son muy comunes en niños, ¿no? Son muy comunes. ¿Sí? Aló, buenos días. ¿Sabe qué? Mi niña, ella tiene 10 años y presenta mucho dolor abdominal. Le duele siempre, cada vez que come le duele. Y no sé, la verdad lo he llevado al médico, al seguro, y siempre me dice que tiene que análisis, le he sacado análisis de heces, pero no sale nada, examen de sangre, no tiene apetito a comer. ¿Qué es lo que me puede decir o aconsejar qué debo hacer? Muy bien, gracias. Agradecerle a nuestra televidente por comunicarse. Pueden seguirlo haciendo al 2341-41. Claro, cuando hay dolor abdominal, bueno, ese es un síntoma bastante común en varios tipos de enfermedades, ¿no? Si nosotros queremos hacer un descarte, podemos hacer un descarte de la presencia de parásitos. Muchos parásitos también causan dolores abdominales cuando están en el organismo, inapetencia también. Lo más adecuado es descartar si tiene un parásito primeramente, ¿no? Y en caso salieran los exámenes negativos, porque hay que hacer varios análisis, ¿no? Muchos parásitos en una sola muestra no se detectan, necesitamos hacer análisis seriados, 2, 3 muestras de repente en el tiempo, porque muchos no se detectan en la primera vez, y si siguieran saliendo negativos, pues de repente el médico tendría que intentar, viendo la clínica del paciente, tendría que ver si se trata de otro tipo de enfermedad, ¿no? El dolor abdominal es un síntoma muy común a muchas enfermedades y no solamente a una enfermedad de parásitos, no puede ser otro tipo también de enfermedades, ¿no? Que ya el médico tendría que ir indagando de qué se trata, ¿no? Claro, y de acuerdo a los exámenes que se realicen, ¿verdad? ¿Tenemos otra comunicación? ¿Sí? Aló, buenos días. Aló, buenos días. Sí, si me ayudan, por favor, tenemos la comunicación. Muy bien. Aló, buenos días. Hola. Bueno, bien, vamos a tratar de recuperar la comunicación entonces. ¿Y qué tan importantes son estos exámenes para determinar qué tipo de parásitos es que ingresan al organismo, ¿no? Porque eso pueden presentar algún tipo de complicaciones y no solamente enfermedades relacionadas a infecciones, sino a otro tipo de males, ¿no? Claro, es importante siempre estar atentos en el caso de los niños, siempre estar atentos a cómo ellos van evolucionando, ¿no? Nosotros o los padres
que conocen a sus hijos, ¿no? Saben cómo se comportan. Incluso los papás tienen que también saber cómo es o cómo un niño está yendo al baño, porque si no lo conoces nunca se va a dar cuenta si el niño está teniendo algo malo, ¿no? Entonces, al primer síntoma que nosotros veamos en un niño que no es normal o que no es común que tenga, los papás tenemos que estar alertas y tomar medidas, ¿no? Llevarlos al médico, de repente realizarle algunos exámenes también de laboratorio, que son de mucha ayuda. No es lo que va a diagnosticar al paciente, tampoco pensemos que solo con realizar un análisis en el laboratorio vamos a decir tiene esta enfermedad, porque no es así, ¿no? Se trabaja en conjunto con el médico para que el médico, según la clínica, que es especialista en eso, junto con los análisis de laboratorio puedan determinar cuál es la patología que está teniendo el paciente. Muy bien, entonces ha quedado claro. ¿Dónde pueden acudir los pacientes en caso quieran realizarse este tipo de pruebas? Sí, nosotros en Escalabs tenemos, la central que queda en Bolognesi Cuadra 3, tenemos también unas sucursales en Santa Inés, en la avenida Juan Pablo, frente a la universidad, y también en California. Ustedes pueden acudir con toda confianza al laboratorio, en donde hay personal calificado que les va a poder orientar acerca de qué pruebas realizarse. A veces el papá llega con la muestra de su hijito y dice no sé qué hacer, no sé cómo sé que mi hijo tiene una infección. El personal que se encuentra en el laboratorio está totalmente calificado para brindarle a usted la ayuda y la información adecuada para que pueda apoyar también en el diagnóstico, ¿no? Y nos pueden encontrar, como ya lo dije, en la central, en nuestras sucursales y también visitando la página web www.escalabs.com. Y lo que es importante, ¿no? Esa orientación que necesitan muchas veces los padres y que por desconocimiento pues no saben qué tipo de pruebas o exámenes tienen que realizarse, tanto ellos como sus hijos. Muy bien, gracias Catherine por habernos acompañado esta mañana aquí en Centro Médico. Por supuesto, agradecerles a todos ustedes por su sintonía y por las llamadas que han ingresado hoy a nuestro programa. Nosotros continuaremos mañana viernes, con otro tema interesante, por supuesto, con otro especialista de Centro Médico, Jesús de Nazaret. Gracias, Catherine. Gracias a todos ustedes. Que tengan muy buen día. Conmigo será hasta el día de mañana. Permiso. Nuestra salud es lo primero. Centro Médico, gracias al apoyo de Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, San Fernando. Laboratorio Clínico Escalabs, resultados confiables y oportunos. Si busca atención solidaria, humana y oportuna, venga al Centro Médico Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, un nuevo concepto de servicio médico particular en las especialidades de pediatría, ginecología, obstetricia, odontología, psicología, nutrición y medicina general, y con servicios de laboratorio y farmacia. Tu salud en buenas manos. Centro Médico Jesús de Nazaret, Roberto Carpio 157, Urbanización San Fernando, altura cuadra 11, Avenida Tupac Amaru.